En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estas palabras nos recuerdan que todo ser humano tiene un principio, pero solo aquel que es el soberano, el Señor del tiempo, es el que no tiene ni principio ni fin. De modo que las cosas que han sido hechas por Él. Al hacernos recordar nuestras limitaciones humanas, esas palabras de en el principio nos enseñan aquel que es siempre el mismo y cuyos años no tienen fin. Eso lo encontramos en el Salmo 90, versículo 2 y 10, al igual que en Hebreos 1 del 10 al 12. Nuestra mente finita no puede pensar en el principio sin pensar en Dios, porque pues Él es el principio, lo dice Colosenses 1. Pensar entonces en su sabiduría y en todo lo que implica Dios nos lleva a pensar que Él es el hacedor de la vida, Él es nuestra vida y que todos los planes que tenemos deben estar de acuerdo a lo que Él designe. Ese es el principio. Tenemos el privilegio de disfrutar de la confiada certeza de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, según Filipenses 1:16, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Lo dice Hebreos el capítulo 12 y el versículo 2. En Génesis el capítulo 1 y el versículo 1 se afirma que Dios es antes de todo lo que existe, que es en forma excluyente. Él es la única causa de todo lo demás. Y este versículo es el fundamento de todo pensar. Este versículo nos relata algo impresionante. Al formar al mundo, Dios no se valió como el ser humano para hacer algo, sino que Dios creó de materia que no existía. Dios no se valió de materia preexistente para crear sus cosas. Y nada nos ganamos con especular acerca de cuándo fue creada la materia que constituye nuestro planeta. ¿Cuándo creó Dios los cielos y la tierra? Esa es la pregunta. ¿Cuándo completó Dios su obra? ¿Cuándo Dios acabó su obra? La palabra crear, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta palabra crear viene del hebreo bará, que describe una actividad de Dios. Es decir, cuando el hombre hace algo, no crea. Cuando la Biblia se refiere al hombre como el creador de algo, no se utiliza la palabra bará en hebreo. En otras palabras, el crear el bará de Dios es una actividad única y exclusivamente de Dios, aquel que es capaz de crear de la nada. El hombre necesita siempre materia prima para crear algo, pero Dios no necesita de materia prima. Dios crea de la nada. El acto de bará, de crear de Dios, es exclusivamente de Él y nunca de los hombres. Dios crea el viento, lo dice Amós 4:13. Pero también ese Dios que crea cosas de la nada, crea un limpio corazón, lo dice Salmo 51:10. Él también crea los cielos nuevos y la tierra nueva, según Isaías 65:17. Así que las palabras hacer que se utilizan para Dios son bará, mientras que la palabra que se utiliza para el hombre cuando el hombre forma algo
se define como asá. Esta palabra asá se usa en relación con la actividad humana, porque ahí presupone materia preexistente. Dos palabras que significan lo mismo: creación. Una, creación de la nada exclusivamente de Dios, bará. La otra, creación, que es del hombre, asá, y que necesita de materia preexistente para crear algo. El pasaje inicial de las Sagradas Escrituras familiariza al hombre con un Dios a quien deben su misma existencia todas las cosas animadas e inanimadas, lo dice Hebreos 11:3. La tierra aquí mencionada evidentemente no es el terreno seco que no fue separado de las aguas sino hasta el tercer día, sino que cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, esa tierra se refiere a todo el globo terráqueo, todo el planeta en general, sin ser separado el agua de la tierra, sino esa creación que hizo Dios en un principio. Cuando analizamos Génesis, el capítulo 1, debemos hacer una diferencia entre el versículo 1-2 y el resto del capítulo. Porque yo llamo al capítulo 1, versículo 1 y 2 como la creación del planeta. Una creación de un planeta simplemente como materia prima y desordenado. Mientras que desde el versículo 3 yo lo llamo la simplemente recreación o la ordenación de la tierra. Es decir, nos dice el versículo 2 que la tierra estaba desordenada y vacía. Más exactamente dice el texto original, desolada y vacía, que significa en hebreo tohu vabohu. Esto implica un estado de completa desolación, un estado de completa vacuidad, pero sin implicar que la tierra una vez fue perfecta. Es decir, el Señor creó la tierra, la creó como un instrumento de materia que más adelante la iba a utilizar en algo. Y este versículo 1 y 2 nos dice que el Señor crea la tierra. Es como aquel hombre que crea la plastilina, hace la plastilina y la deja allí para después recrear la plastilina en diferentes moldes o hacer diferentes cosas con la plastilina. El Señor crea este planeta, el conjunto de la esfera, y está desordenado y vacío porque piensa en el futuro ordenarlo. Y ese futuro, cuando se da la ordenación de la tierra, inicia a partir del versículo 3. Cuando aparecen juntas las palabras tohu vabohu en otros pasajes, por ejemplo en Isaías 34:11 o en Jeremías 4:23, parece que esas palabras son prestadas de este texto de Génesis 1:2. La palabra tohu, se emplea con frecuencia sola como un sinónimo de inexistencia o de la nada. Es decir, el Señor creó en el principio la tierra desordenada y vacía. Lo encontramos en Isaías 40:17, el versículo 23 y el versículo 49. Además de Job, el capítulo 26 y el versículo 7, donde nos muestra el significado correcto de esta palabra. La segunda parte de este versículo declara que Dios, en Job 26:7, cuelga la tierra sobre la nada. Y la primera mitad presenta el paralelo: Él extiende el norte sobre el tohu, o sea, sobre el vacío. Job nos amplía en el versículo 7 del capítulo 26 la forma en que Dios crea, porque Dios crea un planeta de forma desordenada, es decir, no porque lo haya hecho así, de esa forma, sino sencillamente como una materia que iba a utilizar más adelante, pero Él la crea de la nada. Entonces el texto de Job muestra claramente el significado de tohu. En Génesis el capítulo 1 y el versículo 2,
Bohu indica que la tierra estaba informe y sin vida. Sus elementos estaban todos mezclados, sin ninguna organización e inanimados. Esa fue la forma como Dios crea la tierra en el versículo 1 y en el versículo 2. La pregunta es ¿cuándo? Ustedes bien saben que Moisés pasó por las universidades egipcias. Fue un hombre muy educado, muy estudiado, porque iba a ser el próximo faraón. Así que Moisés manejaba muy bien el idioma egipcio. Y cuando Moisés escribe la palabra principio, escribe una palabra en consonantes, porque antes no se utilizaban las vocales en la escritura, T-I-T-P, que significa el principio de los principios. ¿Cuándo? No lo sabemos. Moisés dice, en el principio de los principios, Dios creó los cielos y la tierra. Es decir, no se refiere al día 1 de la ordenación de la tierra, lo que llamamos creación, sino se refiere al versículo 1 y al versículo 2, donde el Señor crea en un estado uniforme un planeta inanimado, sin organización. Nos dice el texto que las tinieblas estaban sobre la tierra, que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Aquí el abismo es una raíz que significa rugir o bramar y se aplica con frecuencia a las aguas bramadoras o a las aguas rugientes o a una inundación o también a las profundidades del mar. Lo encontramos en Salmo 42:7, Éxodo 15:5, Deuteronomio 8:7. La palabra abismo es entonces una palabra antigua y se usa aquí como un sustantivo propio. Los babilonios, quienes retuvieron algunas vagas reminiscencias del relato de la verdadera creación, durante muchos siglos en realidad personificaron estas palabras como Tejón y la aplicaron a su deidad mitológica Tiamat. En el principio, cuando el Señor crea los cielos y la tierra, antes del versículo 3, cuando inicia la organización de la tierra, no había luz sobre la tierra y la materia de la superficie estaba en un estado fluido, porque la faz del abismo es paralela con la faz de las aguas. Y nos dice además el texto algo muy interesante. El Espíritu de Dios se movía. Aquí la palabra utilizada es ruaj, que en armonía con la forma en que se usa en la Biblia, el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Qué maravilloso entonces que encontramos en la creación también a la tercera persona de la Trinidad. En el principio creó Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, los cielos y la tierra. Cuando se utiliza la palabra Dios, se refiere a las tres personas de la creación. El Padre aquí, Juan capítulo 1 y el versículo 1, versículo 2, donde nos habla que Cristo estuvo en el principio y fue agente también de la creación. Y aquí en este versículo 2 de Génesis 1 encontramos al Ruaj, es decir, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Y partiendo de aquí, a través de todas las Escrituras, el Espíritu de Dios ejerce desde un principio, desde la misma creación, el papel del agente divino de Dios en absolutamente todos los actos de la creación, ya sea de la tierra, de la naturaleza y aún de la misma iglesia o del corazón del hombre. La palabra aquí traducida como el espíritu ruja se movía, la encontramos en hebreo como merajefet, que realmente no puede traducirse correctamente como algunos lo dicen empollaba, sino que si vamos a Jeremías el capítulo 23 y el versículo 9, donde dice que el espíritu tiene el significado de temblar o sacudir, y se lo unimos con Deuteronomio 32:11,
se usa entonces para describir el revolotear del águila. Es aquí entonces cuando el águila no está precisamente empollando sus hijos, sino que se cierne vigilante para protegerlos. Justamente esto es lo que utiliza Moisés para describir al Espíritu Santo. Un espíritu que está activo, que se cierne vigilante para protegernos, que está listo para actuar. Qué maravilloso que Dios desde el principio de los principios decidió que el Espíritu Santo, uno de ellos, tres, estaría con nosotros desde el principio hasta el fin. Y ese Espíritu Santo que se movía sobre las aguas es el Espíritu Santo que hoy está a tu puerta y te llama para que aceptes, para que lo aceptes, para que actúe en ti. La obra del Espíritu Santo debía tener alguna relación con la actividad que estaba por iniciarse. Es decir, en el versículo 3 estaba por iniciarse una creación, una reorganización de lo que Dios había creado en un principio. Esta actividad era la que iba a salir al planeta, salir del caos en el que estaba. El Espíritu Santo ya estaba presente, listo para actuar, tan pronto como se le diera la orden. El Espíritu Santo siempre ha estado haciendo precisamente esa obra. Este agente divino siempre ha estado presente para ayudar en la obra de la creación y de la redención, para reprochar, para fortalecer a las almas descarriadas, para consolar a los dolientes y para presentar a Dios las oraciones de los creyentes en una forma aceptable. Contamos con el Espíritu Santo en nuestra vida y es así como debemos iniciar nuestra vida espiritual. Y hoy, este día, iniciarlo 26 de marzo con el Espíritu Santo en nosotros por siempre, para que nos lleve a hacer lo que el Señor nos dijo, predicar el Evangelio a todo el mundo, para que Cristo venga por segunda vez. Que el Señor les bendiga.